Continuamos en su espacio, paneo semanal, por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, en el canal de Sol 106.5 FM, y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Bueno, pues seguimos en Haití con los 12.000 militares, quiero decir norteamericanos, dominicanos. Bueno, Eliseo está hablando de Haití porque otra de las noticias importantes de la semana de relevancia es la situación que se ha dado en Haití con el desorden, las gangas que han vandalizado. Son tropas, pero de tigre. Vandalizado Haití, y esto ha producido un vacío de poder, de orden, que se espera que origine una desbandada de migrantes hacia la frontera. Barbecue anunció una tregua de una semana para que la gente pueda hacer su diligencia. Bueno, entonces el gobierno dominicano ha anunciado medidas para salvaguardar la frontera con el envío de 12.000 efectivos militares. El cierre de la frontera. Una serie de medidas. La Operación Gavión se llama. Gavión. Y también con medidas que anunció el Consejo Nacional de las Migraciones, como no atender a las personas en los centros de salud. Lo cual es algo totalmente inhumano. Es una cuestión. Y que además viola los tratados internacionales de la República Dominicana ha suscrito en materia de derechos humanos. Eso es una aberración. Eso es un crimen. Eso no quiere decir que no haya que buscar una solución a la afluencia de parturientas. Incluso es algo que se ha convertido en un negocio en Haití. Pare en República Dominicana, se cobra, se paga el transporte y se lleva sobre todo a Santiago, el hospital Cabral Ibáez, las mujeres a parir, porque evidentemente las condiciones de los hospitales, del peor hospital dominicano, son mucho mejores en términos de salubridad y de disposición de equipos y personal médico que los hospitales en Haití. Las mujeres evidentemente prefieren parir del otro lado de la frontera. Ahora, la solución a eso no es la violación de un derecho fundamental al acceso a salud, que es un derecho universal, que debe ser garantizado en cualquier caso. Es decir, no podemos, es una cosa totalmente inhumana, ir a esperar las mujeres a las 7 de la mañana a las emergencias de los hospitales cuando llegan a parir, y a devolverlas a dónde, una mujer que está en proceso de labor de parto. Entonces realmente creo que ese no es el tipo de medida. Sobre todo que no están relacionadas, José, claro, porque el hecho de que vayan a París no tiene nada que ver con el desorden en Haití. No, y el desorden en Haití, hay que decir que eso mismo que tú acabas de señalar, que siempre ha estado. El control de las bandas criminales que se está dando en Haití es algo que no es nuevo. De hecho, es algo que tiene años. Evidentemente, el magnicidio del presidente Jovenel Moïse ha agravado. Desestabilizado no, porque es un país que siempre ha vivido en desestabilización. Era inestable cuando estaba vivo. Es un país en un estado fallido, sin instituciones, carente de autoridad, donde la clase empresarial también no tiene elementos de cohesión, mucho menos de solidaridad con su propio pueblo, y es un país que realmente más que es una confederación de bandas, realmente, y de grupos, grupos criminales ahora, que son los que han asumido digamos que el control de Haití. La seguridad interior de Haití está en manos de estas bandas criminales por la incapacidad del Estado de hacerle frente a estos grupos, en gran medida financiados por el narcotráfico, porque el narcotráfico en Haití se ha establecido desde hace muchísimos años, es decir, sobre todo toda la parte sur, en un primer momento, de Jacmel, incluso hasta Puerto Príncipe, y eso se ha convertido en zona de operaciones de narcotráfico internacional, sobre todo de Venezuela, Colombia, que comparten la costa caribeña con la isla de la Hispaniola. Igual ocurre en la parte sur de la República Dominicana, donde no con ese nivel, evidentemente, de presencia por la falta de instituciones y de
y de capacidad de dar respuesta de parte de las autoridades haitianas, pero hay una incidencia elevadísima en las operaciones de narcotráfico, sobre todo en la región suroeste, por ejemplo, donde Barahona, y viene al caso, es el segundo lugar de la República Dominicana donde mayor cantidad de cocaína se incauta, luego de Punta Caucedo, es decir, de la provincia de Santo Domingo, por la presencia del puerto multimodal, el principal puerto de la República Dominicana. Entonces, evidentemente todo esto, la inestabilidad política, la falta de atención, de solidaridad, de interés de la comunidad internacional de resolver el problema haitiano desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional, un país que ha sido objeto de varias intervenciones militares, que incluso alojó durante más de una década una misión de estabilización de parte de Naciones Unidas. La realidad es que ha habido un fracaso absoluto de todos los intentos de estabilización de Haití, y evidentemente el que paga la cuenta de todos esos platos rotos es la República Dominicana. Ese es el punto interesante, José. El asunto de que la República Dominicana sea tildada como el causante o el responsable de todo eso. Además de las leyes internacionales, porque aquí hay gente que cree que nosotros tenemos derecho a hacer eso. A deportar gente, a sacar mujeres de la maternidad. Entonces, tenemos derecho a proteger nuestra integridad soberana, nuestro territorio, nuestra frontera y demás. Ahora, a lo que no tenemos derecho es a la violación de derechos humanos. Claro, efectivamente, estamos de acuerdo. Inicié mi intervención en ese sentido. Si no pasara, no hubiera que violar esos derechos. Exacto. Más que la República Dominicana es parte, y lo ha expresado en su constitución, es parte de los tratados reconoce y forma parte del bloque de la constitucionalidad, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, el derecho de gente, el derecho americano, y todo esto es un entramado, un sistema que se ha diseñado para proteger derechos elementales y fundamentales. El derecho de acceso a la salud, a la integridad, son derechos fundamentales. Nosotros no estamos violando, ni siquiera estamos violando leyes internacionales, es nuestra propia constitución. Correcto. O sea, el artículo 25 de la Constitución, que establece el régimen de extranjería. Extranjeros y extranjeras tienen en la República Dominicana los mismos derechos y deberes que los nacionales, con las excepciones y limitaciones que establece la Constitución y la ley. En consecuencia, no pueden participar en actividades políticas, tienen obligación de registrarse, podrán recurrir a la protección diplomática, etcétera. ¿Entiende? Pero el artículo 61 de la Constitución, porque, ya leímos que los mismos derechos y deberes, ¿verdad? El artículo 61, que es donde establece el derecho fundamental a la salud. Toda persona, ahí no habla de que si son ilegales, que si son haitianos, toda persona tiene derecho a la salud integral. Sí. Toda persona, ¿eh? Y sin dejar de mencionar los otros derechos a la dignidad, a la integridad. Lo que no puede suceder es que nosotros seamos selectivos en atacar uno u otro aspecto del drama grave que vive Haití. Nosotros queremos enfrentar, y tú ves a todos los sectores enfrentados, los ultranacionalistas, cuasi nazis, y los defensores de los migrantes y de los derechos. Y luego pero cada uno, la mayoría está en el medio. Cada uno de ellos analiza la situación y son un chin de cada cosa. Selectivamente, Eliseo, selectivamente. Sí, tú ves a los pro-haitianos hablando de los derechos, pero se para ahí. Y entonces los nacionalistas hablando del derecho soberano a resguardar la frontera. Pero si tú resguardaras la frontera, hicieras lo que debes hacer y la mafia que hay en la frontera que permite que los migrantes pasen de un sitio a otro, no estuviéramos hablando de violación de derechos. Porque si pasaran de manera regular por la frontera, tuvieran todos los derechos que la Constitución le da. Pero eso es parte de la bipolaridad social de nosotros. O sea, aquí paren 30.000 haitianas, pero en el 2015 se fueron 16.000 dominicanas para ir con visa a Estados Unidos. Sí, pero... ¿Entiendes? O sea, un país productor de migrantes como este, es que una cosa que permite eso... No debe justificar la otra. Yo no estoy diciendo que lo justifica. Lo que yo estoy diciendo
precisamente la justificación es social y mental del dominicano. El dominicano entiende que aquello está bien y esto está mal. O sea, ¿entiendes? Gente que lo ha hecho, gente que ha ido a París allá a sangrar un sistema de un país que no es el de él y no quiere que venga, o sea, se indigna cuando ve un haitiano. Mira, yo favorezco las medidas en sentido general de fortalecer nuestra frontera, yo también, de mejorar la capacidad de nosotros resguardar nuestro territorio. Nosotros somos un país con leyes, con una constitución, y entre el mandato, uno de los mandatos supremos de la Constitución es la defensa de la soberanía nacional, y la integridad incluyendo como parte de esa soberanía la integridad del territorio. Evidentemente eso pasa por la aplicación de leyes en materia de migración, en materia de seguridad, y lo que está sucediendo en Haití está generando una presión, pero no de ahora, que es lo que realmente yo no es que critico, pero me llama la atención que el gobierno de repente se ha dado cuenta que tenemos un problema en Haití. Le costó más de un año darse cuenta de esta situación. Ya el gobierno pasado había tomado medidas, incluso inició un diálogo con Michel Martelly, una serie de acuerdos. Yo incluso me tocó participar cuando formaba parte del gobierno dominicano. Pero hay que reconocer como ministro de Industria y Comercio, Abinader ha sido más enérgico. La realidad, enérgico, pero al final eso es parte de los gobiernos de corte populista. O sea, es decir, uno habla más duro, más fuerte, dice cosas, le da la mesa, se reúne con el presidente de Costa Rica y Panamá, que tiene un problema migratorio, de haitianos que van a su territorio para luego cruzar hacia el norte y llegar a la frontera con Estados Unidos. Y realmente luego viene el enviado especial de los Estados Unidos para el caso haitiano, un subsecretario de Estado, desde la Embajada de Haití dice que Haití no va a ser intervenido por los Estados Unidos y que realmente lo que hay que fortalecer la policía haitiana y que el problema haitiano lo deben resolver los haitianos. Entonces, hemos creado todo un ambiente en el cual realmente hay que felicitar al presidente de que se dio cuenta de que había un problema con el caso haitiano y que ha tomado una serie de acciones en ese sentido. Sin embargo, uno a veces se pregunta hasta qué punto estas acciones son reales. Es cierto que la frontera está sellada, es cierto que la frontera está cerrada, es cierto que hay 11.000 militares en la frontera. Pero la de Polonia. En el caso dominicano, que es lo que se ha planteado. También, por otro lado, gran parte del comercio exterior dominicano, de hecho Haití fue durante muchos años el segundo destino de las exportaciones nacionales, ahora es el tercer destino de las exportaciones nacionales, de acuerdo a las últimas cifras, exportaciones que, dicho sea de paso, han venido creciendo de nuevo luego de la pandemia, nosotros nos preguntamos, el cierre absoluto de la frontera tiene un impacto en comunidades como Dajabón, como Belader, en Elías Piña, en los mercados binacionales de Jimaní y de Ancepitra, en Pedernales, que son los 4 puntos fronterizos donde hay paso terrestre, y evidentemente tendría también un impacto determinante en las exportaciones nacionales y la capacidad de nuestra industria de venderle a Haití muchos de los productos que consumen. De hecho, este es un comercio que llegó a rondar los $400 millones al año. Porque por más pobre que Haití sea, hay 11 millones de habitantes que tienen que comer, que tienen que desarrollarse y demandan una serie de insumos, sobre todo en gran medida de la República Dominicana, porque evidentemente somos un país más desarrollado. Entonces, tenemos que ver cada una de las aristas de este tema. Yo pienso que no abordarlo con apasionamientos, no abordarlo con una actitud estridente, con una acción meramente mediática, sino con soluciones reales y planteamientos reales. ¿Qué hay que hacer para desarrollar Haití? ¿Qué hay que hacer para asegurar Haití? ¿Cómo la República Dominicana va a lograr que la comunidad internacional realmente se interese en pacificar Haití para que entonces Haití pueda, a través ya sea de un fideicomiso, de un proyecto, de las ayudas, de los acuerdos, iniciar un proceso de desarrollo
de su población, que es lo único que nos va a dar garantía de que ellos no vengan a la República Dominicana, porque nadie está obligado a morirse. Esa actitud correcta de análisis llama la atención, que no es la misma que los políticos y líderes haitianos toman. Ahí es donde yo quiero llamar la atención. ¿Por qué es que porque han vivido del caos? El lenguaje contestatario y en detrimento de la República Dominicana y endilgándole a la República Dominicana el origen de todos sus males, es lo que llama la atención. El por qué no ha habido un político haitiano que hable de forma concertadora con el liderazgo dominicano, sino que siempre han tenido un discurso de culpa y de responsabilidad hacia los dominicanos. Incluso llega al punto de rechazar donaciones de manera abierta, de negar las ayudas de manera orgullosa. Siempre ha habido ese tipo de lenguaje, y ese es el lenguaje que se verificó en ese video que anda rodando por las redes sociales, en donde esta organización Interamericana por la Democracia, que realizó unos encuentros, uno de ellos, ese encuentro que se llamaba Cubo Vadis Haití, ¿a dónde va Haití? Y se reunieron en la Florida líderes atendiendo a ese tema, y entonces hay una prominente maestra haitiana, nacida en Haití, famosa porque ha sido líder en la educación de la Florida, fue preparada, tiene un PhD, fue a Puerto Rico, se formó allí, volvió a la Florida y es una líder en el asunto de la igualdad, de la igualdad. Y ella en ese foro culpa a República Dominicana de los males que está pasando Haití, incluyendo la mención hasta de prostitutas dominicanas que fueron a Haití, y de que República Dominicana le quitó los bienes a Haití. Entonces, sorprende este tipo de discursos absurdos, cuando Haití lo que debe es aunarse y pero yo entiendo que Oscar Aza, el primo, ¿verdad?, de mi padre, que vive hace años en Estados Unidos, es un periodista que ha desarrollado una carrera, primero como corresponsal de cadenas importantes latinas de noticias. Recuerdo escucharlo, Oscar Aza, Univisión, reportando. Fue corresponsal de guerra, estuvo en Haití, en la intervención que restableció a Jean-Bertrand Aristide en el poder, luego de la salida del triunvirato dirigido por Raúl Cedras, que de hecho sea de paso, vino a República Dominicana a refugiarse, y creo que tenemos ahí un corte donde vemos cómo él le responde a Madame la Tartuffe. Los primeros 3 minutos de esa intervención, que todos los dominicanos la han celebrado. Efectivamente. Vamos a ver si Ismael pone el corte. Muchas gracias al Instituto Interamericano por la Democracia. Un saludo a todos los participantes en este panel. Cuando el doctor Carlos Sánchez Berzaín y Beatriz Rangel tuvieron la gentileza de invitarme a este foro, yo pensé que íbamos a hablar de la situación haitiana y de soluciones a esa situación haitiana. Pero nuestra querida amiga, la profesora Mariflores Lindor de la Tortú, ha empezado con una andanada de señalamientos al presidente dominicano Luis Abinader y a los dominicanos. Entonces, en tal sentido, tengo que referirme, aunque sea brevemente, a eso. Lo primero es que la prioridad del presidente dominicano, y yo no vengo aquí a hablar a nombre del presidente dominicano, sino simplemente a aclarar el señalamiento de la profesora, obedece a su compromiso con el pueblo dominicano de preservar la seguridad del pueblo dominicano. Y hoy Haití está en manos de una serie de bandas de narcotráfico
de crimen no organizado, sino desorganizado, comenzando por la 400 Maroto, que es la que tiene secuestrado a los misioneros que están en Haití. Ante esa eventualidad y a esa falta de control de las autoridades haitianas, es que el presidente Abinader tomó la medida de desplegar 11,000 soldados en la frontera para evitar que la desestabilización llegue a la República Dominicana, que tiene sus problemas. Lo que ha dicho el presidente Abinader el pasado mes de septiembre ante el periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas es que la República Dominicana no tiene la capacidad, por ser un país pobre, por ser un país del tercer mundo, de aceptar, de asumir la tragedia de un Estado fallido, palabras textuales de él, que existe en Haití. Pero eso no solamente lo dice él. Cuando les decía que pensaba que íbamos a hablar en este foro del presente y el futuro de Haití, pues no pensé que íbamos a hablar del pasado. El pasado es muy complejo, donde la República Dominicana fue intervenida por 22 años por las tropas de Jean-Pierre Boyer, por el escenario insular que fue la española, para que Francia y España pues dilucidaran sus conflictos armados en ese territorio. El tema haitiano es un tema sumamente complejo. Lo primero que tiene que hacer la comunidad internacional, la comunidad hemisférica, es, sin lugar a dudas, buscar una salida inmediata a la inseguridad de Haití, a la inestabilidad social, política y económica de Haití. Pero fundamentalmente, desde el punto de vista de la seguridad, dominar a esas bandas armadas totalmente irregulares que pudieran irradiarse a todo el Caribe. Conversaba hace un rato con el ex primer ministro Laurent Lamothe, donde me señalaba que esa 400 Maroto y las bandas armadas que hoy deambulan por las calles y campos de Haití, en su gran mayoría eran haitianos que cumplieron condenas en los Estados Unidos y fueron deportados a Haití de regreso y continuaron con sus actividades delictivas. Así es. Bueno, hay un segmento de la participación de Oscar Aza. Y qué interesante, porque él pone un tema en el tapete que yo creo que debemos analizar profundamente, porque hay aquí muchas implicaciones históricas y muchas incorrecciones que la gente no está dimensionando qué es lo que está pasando, porque estamos viendo un problema inmediato que tenemos delante, pero esto tiene raíces históricas que se remontan al siglo XIX, finales del XVIII. Y el siglo XVII, porque realmente el primer... 1790 y pico. No, 1600. Bueno, sí, tanto, cuando se firmó el primer acuerdo, el tratado. Y más atrás el tratado de Ryswick, cuando Basilea. Se resuelve la guerra de los 9 años entre Francia, España y el Imperio Austrohúngaro. Se dividen una serie de territorios, entre ellos los territorios de ultramar. Y en el caso dominicano, no había dominicano, pero en el caso de la Hispaniola, se reconoció por primera vez la presencia de los franceses en la parte oeste de la isla. Ya luego, casi un siglo después, en 1777, otro tratado, en este caso el Tratado de Aranjuez, establece la división. Otra división de la isla de la Hispaniola, y posteriormente por Basilea la isla completa queda en manos de los franceses. Pero ¿qué pasaba en ese interregno? Durante unos añitos. Nosotros vimos o sea, todo fuimos eso. Primero colonia española y después luego fuimos colonia francesa. Entonces, durante el tiempo del colonato francés, el gobernador civil de la isla era Toussaint Louverture. Entonces, ¿qué pasaba? Posteriormente, ya como dice Oscar Aza,
En 1822 se produce la ocupación ya de Haití, que había obtenido su libertad el 1 de enero de 1800, su independencia y libertad, ¿verdad? El 1 de enero de 1805, ¿no? Pero tú sabes qué sucede en ese interregno desde Aranjuez, entre Aranjuez y Basilea, y la ocupación, el ambiente, señores, que había de aquel lado, en la colonia del Saint-Domingue, era una guerra civil prácticamente, desde el 1791, cuando comienza la revuelta de esclavos. Entonces, porque mucho, y me voy ahí atrás, porque muchos de los conceptos que nosotros tenemos hacia los haitianos provienen de un trabajo ideológico que se hizo en esa época. Un trabajo fino. Para diferenciar. Donde se agarraron conceptos filosóficos kantianos, se incorporaron, o sea, se elaboró toda una doctrina de clasificar como 50 clasificaciones de negros diferentes. Bueno, en la colonia, en Santo Domingo francés, había los blancos ricos, blancos pobres, negros libres que tenían esclavos negros. Liberto. Sí, liberto. Y negros libres manumitidos, o sea, que en una esclavitud voluntaria. Hay que decir que la colonia francesa de Saint-Domingue era una colonia esplendorosa, llegó a ser una de las colonias francesas o el departamento de Ultremer más importante para Francia, sobre todo en la producción de azúcar, de café, de cacao, de jengibre, productos de la agricultura. Llegó a tener una población en ese momento de cerca de 1 millón de habitantes, naturalmente la mayoría esclavos negros o libertos que trabajaban en todo el proceso agrícola, en las grandes plantaciones, que fue el modelo económico de producción que implantaron los franceses. Periodo menos esplendor de claro, la a eso iba. En el caso dominicano, en el caso dominicano era yo digo que la colonia dominicana para los españoles era un botao. Un botado, le dicen en el campo, territorio, a una tierra que tú tienes en medio de un monte, que tú no vas nunca ni pasas por ahí, porque lo primero que te da brega llegar, y mucho menos la inversión que habría que hacer para ponerla en producción. Con una población deprimida completamente. Totalmente. Aquí los españoles emigraron hacia otras colonias más prósperas, como la colonia como Perú, a México, a Cuba, evidentemente, que se convirtió en la colonia más importante del Caribe. Esa migración es muy importante, y te voy a decir por qué. Para el caso de España, y evidentemente una población totalmente diezmada, fruto de esa situación. Aquí en ese momento había 5.000 españoles, entre españoles y criollos, y en total una población que de 50.000 habitantes. O sea, un país devastado. Recordemos que los españoles tomaron la decisión en las devastaciones de Osorio de concentrar la población más cerca de Santo Domingo para tener un control. Pues claro, pero no era por un tema de atender, era porque la población más hacia la parte francesa, la parte oeste de la isla de Santo Domingo, se dedicaba al contrabando, y por vía de consecuencia le generaba pérdidas económicas importantes a la colonia. Con las devastaciones de Osorio lo que ocurrió es que eso se agravó, porque entonces esos territorios fueron abandonados y cayeron en manos de filibusteros, de bucaneros, que además para los españoles era una situación muy difícil, porque España estaba gobernada básicamente por la Inquisición, más que por el rey Carlos V y luego Felipe II. Veían en estos bucaneros y filibusteros, que eran de origen holandés, básicamente, y de inglés, la amenaza al catolicismo a través de la imposición de la religión protestante, luterana y calvinista y demás. Entonces, la realidad histórica es importante para comprender cuál era la situación. Una situación totalmente inversa a la de hoy. Una colonia próspera, la de Saint-Domingue,
una colonia totalmente deprimida, la de Santo Domingo, posteriormente una unificación de la isla, fruto del Tratado de Basilea que otorgó a Francia el control absoluto de la Hispaniola, y los españoles se retiraron. Luego vino un proceso liderado por José Contreras, que permitió el retorno a la madre patria. De hecho, fuimos suscriptores de la Constitución de Cádiz del año 1812, y posteriormente una independencia efímera que duró 2 meses, que fue lo que provocó que Haití viera la debilidad de un país que no tenía capacidad de sostener una independencia y asumiera el control de nuevo total de la isla. Decía hace poco que el gobernador civil, en el momento en que la isla estaba totalmente unificada, fue Toussaint Louverture. Toussaint el Libertador. Ahora, Claro. hay una cuestión, porque nosotros vemos el tema como si Haití hubiese sido una estructura homogénea, nacional. Y lo que ha demostrado, lo que la historia demuestra, es que después de la Revolución Francesa, cuando comienzan a intentar implantar, ¿no?, los ideales de libertad, de igualdad, que era la bandera de la Revolución Francesa, hay resistencia entre los mismos franceses, porque no todos eran abolicionistas. O sea, era un modelo que estaba basado en la economía de plantación y que dependía de la mano de obra esclava. La más importante empresa en ese momento en el mundo. Entonces ahí comienzan las divisiones. Incluso parte de los contrarios a la abolición pactaron con los ingleses, y Haití y parte de lo que es hoy Haití fue ocupado por tropas inglesas en un momento. También hubo parte de los esclavos que entraron en alianza con los españoles para entonces, o sea, fue un periodo de demasiada agitación. ¿Qué sucedía? Que Cuba, que estaba al lado, había un temor de que por esas migraciones que José mencionó, de gente que se iba a Cuba y a otras colonias, se llevaba a sus esclavos, y esos esclavos se ponían en contacto con otros. Se infestaban. Exactamente. Se Así mismo se infestaban. Se contagiaban. Tú hablaste de un trabajo ideológico fino, y ese es el origen de ese trabajo ideológico fino, porque las demás colonias tenían a lo que pasaba en Haití como el terror, como el peligro más grande a su integridad. Así es. Que esos negros que esa situación que se estaba dando a Haití llegara a esas colonias. Así es. Y había que decir y había que explotar esa idea de libertad de los esclavos. Por supuesto, porque no querían que se contaminara. Entonces comenzó a expandirse una narrativa de que en Cuba había una esclavitud feliz. O sea, de que los esclavos cubanos o que estaban en esa colonia estaban tranquilos, eran dóciles, y que los esclavos, que había que evitar el contacto con esclavos que venían de otras colonias, especialmente lo de Haití. Llegaron a prohibir que ningún esclavo que no sea directamente de África tocara Porque Cuba. ¿qué sucede? Cuando comienza la rebelión en el Santo Domingo francés, que todavía no era Haití, 1791, los españoles, Cuba, la colonia española de Cuba, estaban negociando una apertura del comercio de esclavos, o sea, porque se estaba escaseando la mano de obra. La vida media de un esclavo en una plantación cubana era entre 5 y 17 años. O sea, y la tasa de suicidio era una cosa altísima. Entonces había que reemplazarlo muy rápido, y por eso se quería abrir la importación de esclavos, el comercio intercolonial. Recuerda que era Francia con España. En 1790 se emitió una real cédula para eso, autorizando ese comercio, y un funcionario propietario de un ingenio Ninfa,
en la región de Güines, de Cuba, que llegó a ser el ingenio más grande del mundo, que era Francisco Arango y Parreño, lo envían en 1803 a la colonia de San Domán. Y dice Francisco Arango y Parreño lo siguiente. Dice él: durante el proceso de emancipación, los esclavos haitianos se enfrentaron tanto a las tropas españolas e inglesas como al ejército napoleónico, cuya misión era restablecer la esclavitud o acabar con todos, según cita Arango, e introducir negros nuevos. Oye, ¿cuál era? Negros nuevos, acabar con todos. Traerlo de África. Exactamente. La visión directa de la emancipación haitiana le ofrece una prueba inequívoca de la resistencia del sujeto africano. Oye lo que decía para Arango. No hay que hablar ya de negros rebeldes y pacíficos. Todos son rebeldes obstinados. O sea, había que acabar. Sí. Era una guerra de exterminio lo que había ahí. Sí. Eso originó en Haití. Eso es lo que... Y hay una carta, me parece que de Toussaint, donde ordena quemar un puerto porque por el tema del mosquito, él decía que había que confinar las tropas enemigas en tierras bajas y cortarle la huida. Y manda a quemar un puerto, no recuerdo cuál de los generales, le dice: solo recuerda que nuestra arma solo es el fuego. Y los mosquitos. Y los mosquitos. Entonces tenemos que quemarle los barcos para que no se vayan y dejar que los mosquitos lo piquen. Decir que fue Núñez de Cáceres el que... Juan Sánchez Ramírez. Sánchez Ramírez. Sí. Entonces, ese era el líder de la Reconquista. Ese era el ambiente que se vivía, de ese lado. Y, lógicamente, por eso es que los pueblos, cuando en su momento fundacional, es que determinan su ADN. Y ahí el ADN fue división, violencia y... que es prácticamente lo mismo que estamos viendo. No, y decir que estas adquisiciones históricas que hemos apuntado son importantes para desmitificar el hecho de que nosotros, algo que se dice sobre todo internacionalmente, sí, de que nosotros teníamos una sociedad esclavista, que teníamos a los negros de origen africano subyugados. Y la realidad es que todos los autores coinciden en que la situación de pobreza que había en la República, en la Española, en la provincia, en la colonia española de Santo Domingo, provocó una situación de igualdad. Sí, donde el esclavo, nadie tenía nada. El esclavo se sentaba en la mesa con el atero, que era quizá tan o igualmente pobre que él, y que si los dos no trabajaban en el proceso de desarrollo de la actividad agrícola, de la actividad sobre todo ganadera, que fue la que se impuso más que todo en aquella época, pues ninguno de los dos comían. Entonces, por eso hubo esa mezcla, ese mulataje que se generó en Santo Domingo, y realmente no hubo ese proceso de división social de las clases, como sí, pues, se produjo en Venezuela, por ejemplo, donde había, por ejemplo, los mantuanos, había un criollo, una sociedad criolla de españoles, de hijos de españoles nacidos en la colonia, que tenía el control absoluto del poder de los medios de producción. Eran los grandes terratenientes. Luego una indiada que era maltratada y esclavizada, los negros que se importaban desde la costa atlántica de África, y son elementos totalmente distintos a lo que sucedió en Santo Domingo. Y es recalcar que en ese momento la parte oeste, que era el control francés originalmente, era la económicamente más desarrollada, donde había una población evidentemente que de 1 millón versus 50.000 habitantes que había en la parte española de Santo Domingo, y realmente quien dominó la parte este por muchos años, 22 años, fueron precisamente los haitianos. Mira, de los cuales poca gente, toda esa gente que habla tanto disparate, ignoran o no, que ese es otro dato, o no recaen en el hecho de que nosotros nos independizamos fuera de Haití. No, que ese es otro dato también que hay que recalcar, la composición de la población. Señores, a la colonia de Saint-Domingue llegaron
800,000 esclavos africanos. Aquí llegaron menos de 200,000 y fueron abandonados. Incluso hay una carta de creo que Nicolás de Obando, donde él expresaba su preocupación porque trajeran negros. O sea, cuando uno ve las líneas de tiempo del tráfico de esclavos, el comercio, cuando el tráfico de esclavos se trajeron negros porque mataron, pero se terminaron 200,000 los negros. indígenas. Fueron 200,000 negros. Al Santo Domingo francés llegaron 800,000. ¿Entiendes? Y no hubo mestizaje como aquí, porque aquí los trajeron, dejaron abandonados. No, y muchos de ellos migraron también. Y se fueron también. Se fueron a la colonia de San Domingo o a otras colonias. Y se fueron con los amos también, cuando las migraciones se llevaban a sus esclavos. Es la narrativa. Aquí hay un libro que va a dar mucha agua de beber porque ya lo he estado oyendo en los corrillos intelectuales. El libro de Ann Aller, que se llama We Dream Together o Soñemos Juntos, está tratando de reducir el aspecto o la relación dominicana y haitiana a una lucha por la esclavitud, por la abolición de la esclavitud, tratando de justificar que la relación de Haití y República Dominicana es de hermandad y de juntarse y separarse, pero todo en pos de derrotar la esclavitud. Es lo que está haciendo comidilla en Estados Unidos, en la cultura del woke, el woke culture, que todo lo analizan en función de lo que hoy es la esclavitud, sacando de contexto el aspecto histórico. Pero además yo estoy de acuerdo que los dominicanos y los haitianos somos hermanos, compartimos una isla. Tenemos una historia común, como decía mi primo Oscar Aza, muy compleja, donde los haitianos nos ocuparon. Antes de la independencia fueron los protagonistas del control total de la isla, cuando quedó en manos francesas. Luego, cuando ellos se independizan, termina un proceso de ocupación y luego nosotros nos independizamos de ellos. Colapso, ¿verdad? Y posteriormente los haitianos, hay que decir, y eso... ¿Por qué algunas sociedades perduran y otras no? Y reconocer que apoyaron la restauración dominicana. Por supuesto. La apoyaron, y apoyaron la restauración dominicana por una simple y sencilla razón. No querían a los españoles de nuevo en Santo Domingo, y mucho menos a los norteamericanos, que era el otro, o a los Estados Unidos. Perón decía que los enemigos del pueblo del Caribe eran los imperios. Que era el otro tema, porque veían amenazada su propia independencia ante el poder colonial. Entonces, pero si históricamente ustedes creen que lo han visto todo, ahora en HBO Max hay una serie donde Ana Bolena es negra. Sí. O sea, si ustedes creen. Y lo peor de todo revisionismo histórico. Revisionismo histórico. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que hay gente que va a ver la serie que cree que Ana Bolena era negra, de verdad. O sea que Thomas Cromwell es haitiano. Exactamente. Vamos a hacer una pausa y ya cuando regresemos estaremos con nuestro invitado del día de hoy, el viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, Ramón Pérez Fermín. Paneo.